Hola niños, buenos días. Hoy día nos corresponde comenzar la unidad número 4 con la clase 34 que tiene relación con medir longitudes con unidades estandarizadas como el metro, centímetro y milímetro en el contexto, ¿cierto?, de resolución de problemas. ¿Qué aprenderemos hoy día? Aprenderemos a identificar las medidas estandarizadas, cuáles son, cómo se practican, cómo se destinan en algunos objetos, ¿cierto? Estas unidades son el metro, el centímetro y el milímetro, y a comparar objetos de distinta medida. Uno de ellos, ¿cierto?, es la longitud, que es una magnitud física que se expresa, ¿cierto?, la distancia entre dos puntos y cuya unidad es el sistema internacional. La principal y la básica sería el metro, en el cual, ¿cierto?, nosotros lo vimos reflejado en cursos anteriores, donde hicimos y confeccionamos una wincha, donde aparecía, ¿cierto?, la igualdad, la equivalencia entre 100 centímetros y 1 metro. Además, dentro de esta unidad del metro, ¿cierto?, además de definirla, compararla y poder aplicarla, ¿cierto?, podríamos decir que es una unidad básica de longitud utilizada en el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que aplica la unidad de medida en metros, ¿cierto? Aplica en medir distancias, altura y ancho. Aquí vemos las alturas, vemos el ancho, ¿cierto?, de la casa y la distancia que pueda tener en otro objeto o en otra casa. La distancia, ejemplo, ¿cierto?, sería la distancia entre su casa, en su casa de ustedes, y el colegio San Damián, que ahí aparece. Nosotros la podemos ver reflejada si estamos a una distancia razonable. Podemos ver reflejada en 900 metros. Si yo viviera, ¿cierto?, alguno de ustedes viviera cerquita del colegio, al frente, sería menos cantidad de metros. Pero lo importante aquí es destacar la distancia que se mide esta longitud entre un punto y otro. En este caso, entre su casa y el colegio San Damián. En la altura, pongo aquí 3 animales en el cual, ¿cierto?, se ve expresada la altura. La jirafa, ¿cierto?, alrededor de 5 metros. El león alrededor de 1,5 metros, 1,300 m. Y el monito a una, ¿cierto?, altura de 1 metro. También consideramos el largo y el ancho. El largo, ¿cierto?, tendríamos que verla especificada, disculpen, en el largo de esta piscina alrededor de 5 metros y el ancho de esta piscina alrededor de 2 metros. Y en muchos objetos de la vida diaria, niños. Aquí ejercitamos dentro de la clase en donde vamos a medir con una regla estos objetos y luego corresponderlo a la medida que equivale, ¿ya? El lápiz, nosotros comentamos en la clase que el lápiz nosotros lo acercamos a la medida de centímetros, la goma lo acercamos a la medida de milímetros y el vaso a la medida de centímetros. ¿Por qué no al metro? Porque el metro es mucho más largo, ¿cierto? Equivale, ¿cierto?, a muchos más centímetros. Recuerde que 1 metro es igual a 100 centímetros. También en la clase practicamos en donde tú a través de esta figura podías darte cuenta, ¿cierto?, a través de mirando esta figura ya establecida en la pantalla, podrías darte cuenta, ¿cierto?, cuánto es lo que mide más o menos algunos objetos. El perro mide, ¿cierto?, alrededor de 1 metro, perfecto. El árbol mide alrededor de 4 metros, perfecto. Y el hombre mide alrededor de 2 metros. Muy bien. En una situación problemática también podríamos aplicar, ¿cierto?, todo lo que estamos hablando de distancia y la vemos también aplicada a una unidad de medida que es el metro, que es la unidad de medida básica. Juan Carlos participó en una carrera de 9.000 metros. Luego de correr 4.360 metros, paró a descansar. ¿A qué distancia está de la línea de la meta? Entonces yo y ustedes, ¿cierto?, nos podríamos dar cuenta
que primero hay una distancia total que son 9.000 metros, que es la carrera. Él solamente ha corrido 4.360 metros, paró a descansar, pero le falta todavía una distancia que se divide en metros y de esta manera podemos calcularla. Ahora, podríamos aquí aplicar ¿qué operatoria? Dentro de la clase, ¿cierto? Conversamos que tenía que ser la operatoria más adecuada, que en este caso sería el restar, ¿cierto? 9.000 menos 4.360 y va a quedar la distancia que todavía le falta para llegar a la meta. Dentro del metro, ¿cierto? Tenemos algunos submúltiplos, ¿cierto? Una subjerarquía en donde nosotros vemos reflejados algunos objetos de nuestra vida diaria, nuestro entorno. Submúltiplos tendríamos los centímetros y tendríamos los milímetros. En la portada de un cuaderno aplicaríamos con centímetros. En un lápiz aplicaríamos con centímetros. En una taza aplicaríamos con centímetros. Y en el milímetro, que es una unidad más pequeña que más adelante se las explico, podríamos colocar, ¿cierto? Podríamos medir las alitas de este insecto, las pestañas, ¿cierto? De este ojo o la medida de un grano de arroz, en milímetros, que es una medida más pequeña. Aquí aparece una propuesta de actividad. Anota el o los objetos para que la unidad de medida propuesta sea la más adecuada. El metro sería adecuada a qué objeto de acá? Sería al clip, a la persona, al cuaderno, a la mano. Efectivamente, a la persona. El centímetro, ¿a qué aplica más? ¿A qué objeto? Al Cristo Redentor que está en Brasil, a un celular o a una carretera. Al celular. Muy bien. Como anteriormente les nombraba, dentro de los submúltiplos tenemos el centímetro, que el metro, ¿cierto? Lo vamos a hacer a la equivalencia a 100 centímetros. Un metro es equivalente, a 100 centímetros. ¿Ya? Acá están los centímetros. Un metro equivalente a 100 centímetros. Se divide en 100 partes iguales, el metro. Y también otro submúltiplo tendríamos el milímetro, que el metro dividimos en 1000 partes iguales, por eso es más pequeñita, ¿cierto? Un metro tiene 1000 milímetros. ¿Ya? ¿Qué ocuparemos para medir? Algunos objetos que les puse, ¿cierto? La regla graduada, el calibre, la cinta métrica, algunos objetos, tenemos muchos más. La regla graduada, ¿cierto? Divide cada centímetro en 10 partes iguales, es decir, milímetros. Aquí está 1 centímetro y acá tenemos 10 milímetros. En cada centímetro, ¿cierto? Hay 10 milímetros. Por eso hablamos de una unidad más pequeña que nos sirve para medir objetos más pequeños, como las alas de una mariposa, un grano de arroz, una pestaña, etc. Aquí, ¿cierto? Vamos a escribir en nuestro cuaderno el nombre de 2 objetos de tu entorno cuyo largo corresponde a las medidas propuestas. Por ejemplo, la letra A, aproximadamente 1 metro. Y la pregunta B, menos de 1 centímetro. Son unidades pequeñitas y aquí aproximadamente de 1 metro. Ustedes en clase nombraron varias. Aproximadamente de 1 metro. Podríamos ver el frente de la cocina, del aparato de cocina, del artefacto de cocina de nuestra habitación de cocina. Y menos de 1 centímetro, ¿cierto? Podríamos ver las alas de una mariposa, una pestaña, etc. Aquí aparecen 2 problemas en el cual, ¿cierto? Tenemos que leerlo bien y después justificar nuestra respuesta. Dice, para calcular la distancia entre diferentes ciudades, ¿qué unidad de medida ocuparías y por qué? Justifica. En este caso, ¿cierto? Para medir diferentes ciudades, podríamos ocupar, ¿cierto? La medida que nosotros estamos viendo en este minuto, en esta clase, podríamos ocupar los metros y también podría, ¿cierto? Más avanzadamente serían los kilómetros. ¿Por qué?
porque son medidas que nos permiten a nosotros aterrizar o justificar a más certeza que esa medida nos sirve para eso. Por ejemplo, entre dos distancias, entre diferentes ciudades, la distancia de distintas ciudades, no podría aplicar los centímetros, los milímetros, porque me ocuparía mucho espacio y estaría midiendo mucho, 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 y llegaría, ¿cierto? No llegaría pronto a mi resultado. Y número 2, si mides el ancho y el alto del cuaderno de matemáticas, ¿qué unidad de medida es la más apropiada? El metro, el centímetro o el milímetro. En este caso, ¿cierto? La portada de un cuaderno de matemáticas de otra asignatura, el más apropiado sería el centímetro. ¿Por qué? Porque el centímetro es el que nos va a ayudar, ¿cierto?, a medir ese objeto y no otro. Nos va a ayudar a medir eso con mayor prontitud, con más agilidad. Y llegamos a nuestro final. Ojalá les haya gustado, ojalá, ¿cierto?, se hayan entretenido y lo más importante, que hayan aprendido con nuestra clase. Nos vemos, niños, y no olviden que los quiero mucho.